Está ya conectado el servicio de cardiología del 12 de octubre. Buenos días a todos. Y hoy, bueno, para nosotros también siempre tenemos a profesionales que nos vienen a contar habitualmente cosas que hacen de forma directa, y eso es una de las cosas más que enriquece más, que alguien venga a contarnos algo en lo que esté directamente implicado. No es lo mismo, tiene un valor añadido adicional a cuando alguien revisa algo y lo presenta, que también tiene mucho interés, ¿no? En este caso es justamente así. Tenemos a Cristina Gavina con nosotros, para todos nosotros, y para mí en particular es una fortuna tener a Cristina hoy aquí con nosotros. Seguro que todos la conocéis. Cristina es la presidenta electa de la Sociedad Portuguesa de Cardiología, es cardióloga, en este momento es la directora de servicio en el Hospital de Matosinhos, en el área metropolitana de Porto. Tiene una formación muy extensa e incluso tiene una formación precisamente en un área donde ella está desarrollando un trabajo fantástico, que es en el desarrollo de ensayos clínicos y algo parecido a ensayos clínicos como es esto que nos va a presentar aquí, que es un registro que es un ejemplo a nivel europeo y en realidad es un modelo europeo de que un país, Portugal, de alguna forma dirigido este proyecto por Cristina y por alguno más, pero Cristina es el alma mater de este proyecto, que es el Estudio PHORTOS, que es un estudio que pretende conocer y que de hecho ya ha dado resultados muy interesantes, cuál es la realidad epidemiológica de la insuficiencia cardíaca en Portugal. Yo creo que es un estudio que, más allá de un modelo de país, no existen proyectos en la Unión Europea similares, porque el Sudhart, quizás el registro sueco, es una cosa parecida, pero no es exactamente igual, porque el registro sueco es fundamentalmente de altas hospitalarias. Esto es prevalencia global de la insuficiencia cardíaca en Portugal y realmente, más allá del proyecto, nos da muchas lecciones y muchas guías sobre cuál es la situación de la insuficiencia cardíaca. Incluso nos hace reflexionar cuál es la definición. Sabéis que va a haber una nueva definición universal de insuficiencia cardíaca. En los próximos 2 años tendremos una nueva definición. Sigue siendo lo que pensamos y yo creo que resultados como el que Cristina hoy nos va a presentar aquí realmente darán mucha información y mucho conocimiento. Están nuestros colegas del 12 de octubre. Pues sí, está Fernando Arribas. Fernando, ¿quieres...? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Nos oís bien? Sí, perfecto. Pues nada, buenos días. Muchas gracias por invitarnos de nuevo a estar aquí. Y estamos deseando escuchar a Cristina este proyecto del que seguro vamos a aprender. Muy bien. Cristina. Bueno, buenos días a todos. Que es un placer estar aquí, que agradezco, claro, al profesor Jonatey la oportunidad, pero todo el cariño con que tiene tratado los cardiólogos portugueses por todas las oportunidades que tenemos de colaborar, que son muy importantes. Pues ahora en diante que voy a hablar no en portuñol, pero en inglés, que es más sencillo para mí. Bueno. The PHORTOS study was actually an observational study, which was very, very important to us, and it is like our little baby. It was done by the Portuguese Society of Cardiology in collaboration with AstraZeneca, which was not only the financer, the funder, but also helped in developing the project, and also Nova Medical School, which is the academia here in this consortium. And this is particularly important because also Jonatey is here as an advisor for this project because of his expertise also in this area and in the way that actually care can be, the assistential projects can be implemented. So it was really important to get someone from the field that could also help us to realize if what we were getting were the real numbers. So everyone knows that this is pretty much what we know about the problems of heart failure. Someone is actually believing that it is between 1% and 3%. And we had a previous study that was done in 1998 in Portugal, which was the EPICA study, which was a very interesting study because at the time you didn't have ejection fraction, okay? You didn't have
Doppler, tissue Doppler. You didn't have NT-proBNP. You didn't have almost anything. You just had the Framingham score to try to find the people that had the symptoms of heart failure, and they went to the primary care and tried to find patients that were referenced by the primary care, which were totally random, which were not necessarily symptomatic, and they tried to find the prevalence. At the time, it was a high prevalence. It was 4.4, and they also were looking for patients that already have diastolic dysfunction, which was quite new for the time. So these were really impacting results, and they have been cited all along all the big registries and even in the guidelines. So we also know that it is very variable, the percentage you get of patients in the several stages of heart failure. And the important thing here is to see that most of us are seeing stage D heart failure. We're not actually seeing stage D or stage B. So we are not looking at these patients in most of the cases, and most of these patients at the very early stage are going to be with their GPs, and many of them are not diagnosed. And this is important because the data that we get, as we were saying about Sweetheart, and every other registry, are actually based on those that are already diagnosed. The problem is, where are the ones that are undiagnosed? How many are they? And we didn't have any clue about it. So it was important to looking at this definition, which is a quite broad definition of what is heart failure, and we know how hard it is to define it. Some have already said that probably if you don't have a very wide definition, the problem is going to be that you're not going to get patients at a very early stage, where you can make a lot of difference if you actually interfere in the risk factors and also in an early treatment. So probably the problem is that as strict as we are in defining heart failure most of the time, the problem is going to be that we're going to probably underestimate the size of this problem. And even more recently, it has been also stated by Petri that at the moment we don't have any modern prospective studies that actually could use the tools that we have now in terms of echo and natriuretic peptides to make this diagnosis, and probably we would find a very different prevalence of heart failure preserved ejection fraction. So you know this FIND HF, which is now a very important acronym to make people realize that probably they shouldn't be expecting to have a lot of symptoms or very severe symptoms and very severe signs to be diagnosing heart failure. They should suspect it even before it is obvious that there is heart failure. So suspect when there is fatigue and dyspnea. And this kind of setting was also important, although it was older data than the one I'm going to present, because we started in 2019, so before the pandemic, planning this study, and we had, of course, the problems of the pandemic. So this was the setting for what we wanted to see, and we wanted to see what was the real prevalence in Portugal in patients or in individuals, I would say, that were 50 or older. So we didn't look at the ones younger. And that was important because we wanted to have actually a sample size that could be, well, doable, that it was possible to screen. And we know that the heart failure prevalence is going to be really low, about under 50. And we also know that most of these patients are not going to have exactly those preventable causes. So many of these above 50 are actually the ones that we want to get. We also wanted to know what heart failure phenotypes we could find in this population and age and sex specific heart failure prevalence rates. So for that, we used the census, which at the time was the 2011 census, and now we also have the data of the 2021 census of Portuguese citizens that were actually registered in our national healthcare, which is most of us have a similar healthcare. So 99% of Portuguese people are actually registered in this national healthcare database. So we went for these patients, individuals, trying to exclude those living in institutions that couldn't speak English or couldn't speak Portuguese, or for any reason were not allowed or able to start participating. And we used a definition which is actually
the definition of the ESE, which is if you have an symptoms or signs and raised NT-proBNP, and here the cutoff was 125 according to the guidelines, and use the ejection fraction to make the classification. In terms of preserved ejection fraction, of course, we had to be more specific, and we used the HFA PEF score to try to find those that were actually having a very high probability of having heart failure. So we used those that with 5 or 6 points. So this is pretty much what we did. So we wanted to have a random sample, and for that reason we had it was a multi-stage randomization. First, we tried to find in the 5 regions of Portugal, which were the, let's say, it is assess is the connection of all the local primary care centers. So we went and see if there were primary care centers that were representative of urban, semi-rural and rural places. And then we went for these, the primary care samples within these regions that were actually having the number of people with this age and sex strata, and then randomize those. So we went for the numbers, not of people that were actually frequenting the primary care centers, but the ones that were registered. And then we did it in 3 stages. So the first stage would be a screening stage. This is very important because we used NT-proBNP. We didn't use symptoms, so we weren't looking for symptoms at first. So we randomly people came, they were put into a mobile clinic, and I'm going to see it afterwards, a mobile clinic where we did the analysis and the echo. And in those that were within the mobile clinic, the first thing was getting their blood tested for NT-proBNP. And this is a point of care of the Roche test. And at that time, we watched over what was their one lead ECG, some sociodemographic basic questionnaire, also quality of life, and some basic measurements like blood pressure, heart rate, and waist circumference. And then in the second stage, if they had an NT-proBNP that was raised above 125 or a previous diagnosis of heart failure, although they could have normal NT-proBNP, they went to the second stage, which was the confirmatory stage. But at this moment, it was really important also to make sure that our tool was working. So we had a screening cohort, which is this one that you can find here, of 5% of people that had no suspicion of heart failure, which were the ones that had no previous history and had an NT-proBNP that was below 125. And this diagnostic work was going to be really important to be able to understand what was the sensitivity of the test for this diagnosis. And at that time, when we did the echo, then we did the questionnaire of symptoms, and we applied also the KCCQ questionnaire. We looked at comorbidities, medical therapy, blood tests, as you can imagine, and also did an EKG. It is important to state that in the first stage, we have 5,600 samples that went for a biobank. So it was important to have all these individuals also characterized, those that were patients and non-patients. And we had this important task also of trying to get informed consent for this participation. And we have the last phase, which is an exploratory phase that is important also because those that were considered at intermediate risk of having HFpEF, which were not considered in the diagnosis for the prevalence calculation, were actually in a very small sample, of course, of 50 individuals, did an exercise chest test, which was important also to determine how many of those indeterminate could be actually heart failure. So in terms of calculations, the sample size was calculated considering a prevalence of 2.5. We knew that the previous study had shown 4.4. It was a study that was conducted in the overall population, so above adult population, so above 18. And with this, we would need a sample size of around 5,600.
So this was the mobile clinic, okay? You can see here that we had, these were the evaluation rooms when we have people going through and having the NT-proBNP and the basic questionnaires. And then if it was positive, the NT-proBNP, they would go through an echo evaluation. So they entered here, exit here. This was particularly important, as you can imagine, because in the COVID times, even when we were getting out of the pandemic, we had to be sure that people were safe. So this was kind of challenging. And this was probably key to be sure that we weren't losing many patients during the process. You can imagine that if I did an NT-proBNP test today and scheduled the echo for tomorrow at the hospital or at the primary care center, many of them were not going to come. So it was very important for the success of the project that we could do it in one stage. So in terms of results, we were really happy when we saw that this sample was representative of the Portuguese population, even according to the census 2021. And we had the same distribution in terms of sex, age, and also region. And this, of course, was key for success. And from the available population, according to census, which were like 4,600,000, we selected around 90,000 to make telephone contacts to find if they were available to participate in the study. From this, as you can see, 2,800 were actually non-contactable, so we couldn't actually reach them. So about the same amount were not eligible because they had any kind of contraindication or impossibility to participate, and 7,000 refused to be scheduled to the mobile clinic. It is important also to say that from these people that actually didn't come to the mobile clinic, we were expecting those would be the youngest people. And it wasn't that. It happened to be the oldest people. And the most frequent reason for not participating was not having transportation or anyone that could bring them actually to the mobile clinic. And we went through with the mobile clinic through 22 different locations in the country, throughout the country, to be representative. So you can see here, so that at the end, we came out with 6,189 participants with a previous diagnosis of heart failure or an NT-proBNP that was raised. We had 36%, and the rest were excluded and didn't go to the second stage. From here, there was also that very small number of patients, around 300 that I said, that were going also through the confirmatory stage because of screening accuracy testing. And then in the confirmatory stage, in the end, we ended up with 5,500 patients, or individuals in this case, that were eligible for this phase. In this phase, we had some dropouts, which were people that or either didn't accept to wait for doing the echo or weren't actually very keen on doing the echo. But at the end, we came out with 2,498 patients that were actually analyzed. And all of this had an echo and had an HCG. And at the end, you can see that most of these people did have an ejection fraction that was considered normal or above 50%. And after applying the symptom questionnaire, then we had a number of people that could actually be classified as probably having heart failure. And in the ones that had an ejection fraction under 50%, we had only 75 with symptoms. And those with an ejection fraction over 50%, 69% of those had actually symptoms. So as we did predict, we had those patients that had, or people that had an ejection fraction above 50% and had to apply the HFA-PEF score to be more certain of the diagnosis. And from there, we got about 1,000 patients, and these are patients that were diagnosed as having heart failure with preserved ejection fraction according to the HFA-PEF score. So overall, the prevalence that we got in the Portuguese population was this that you can find here. So we had very, very few
people that had reduced ejection fraction, some patients with mildly reduced ejection fraction, but most of these patients were actually heart failure with preserved ejection fraction. And you can see the numbers. These are 16.5%. So it is a very, very, very high number of people actually having heart failure. And looking at the percentage of people with heart failure with preserved ejection fraction, you can get that this is a real problem. Of course, these were the clinical syndromes of heart failure. But we have to realize that there are people that are going to have valvular heart disease and are not exactly heart failure patients. So excluding those, even though you excluded them, you still got around 50% of heart failure diagnosed, and still you would have a very high prevalence of heart failure with preserved ejection fraction. And even thinking of all the mimics, so you have constrictive pericarditis, heart failure, high output heart failure, those with amyloidosis, even doing that, it wouldn't change much this prevalence. So the prevalence was actually very high, and it was, at least for us, and I think for you too, quite puzzling to see the numbers of very low numbers of people that would have reduced or mildly reduced ejection fraction, and a huge number of people having preserved ejection fraction. Looking at even excluding those with atrial fibrillation and flutter, we also would get a very high number again. And looking at the distribution, this meant that in our country we would have 7,000 people living with heart failure at that time. And this is important because women do have the double of prevalence of heart failure comparing with men. And as expected, this is an age-dependent disease. So people that were 30 or 70 or above had a 30% prevalence of heart failure. And looking out, how many of these patients did know they had heart failure? There were very, very few. We were actually diagnosed as very early stage heart failure. And you have to realize that if you look at those that have reduced ejection fraction or mildly reduced ejection fraction, they knew more frequently that they were diseased, but the ones with preserved ejection fraction, mostly women, didn't know they had the disease. So looking at the baseline characteristics of those that had an NT-proBNP that was above 125 and didn't have the final diagnosis of heart failure, and comparing it to the ones that had mildly reduced or reduced ejection fraction and preserved ejection fraction, you can see that this is pretty much what we expected. Older people, more females in preserved ejection fraction, more type 2 diabetes, arterial hypertension, and of course, more history of previous MI in those that have reduced or mildly reduced ejection fraction, and of course, more symptomatic, those that had mildly reduced or reduced ejection fraction. Looking at biochemical markers of the disease and also echoed markers of the disease, also, they have a lower EGFR in the preserved ejection fraction as expected, higher NT-proBNP in those that were reduced or mildly reduced, and the volume, left ventricular, left atrial volume was higher in those that were mildly reduced or reduced. You have a lower level of E prime, and also E prime was higher in those that were with ejection fraction of preserved ejection fraction, as expected, of course, because of the criteria for diagnosis. But also very important is to realize that these people were actually symptomatic. And why am I actually emphasizing this point? Because this is something that was a criticism that we ourselves made at first when we look at the numbers. We thought we weren't diagnosing people with heart failure. This was pre-heart failure. This was probably stage B heart failure. That was what we thought. We're getting here a lot of people that don't have actually heart failure. But at the end, when you look at KCCQ questionnaire, which is interesting because we apply to everyone that went to stage 2, so for the confirmatory stage, and these people who are non-heart failure are not exactly normal people, are people that had an NT-proBNP that was raised, and many of them are going to have echo changes, but were not symptomatic. Comparing them, you can see that they do have, those that were actually diagnosed with heart failure do have a KCCQ which is lower, although
they are not quite as low as the ones that you can see in the trials of preserved ejection fraction, which are around 73 in KCCQ, clinical and overall. And again, looking at the symptoms in terms of New York Association class, you can see also that those that were having ejection fraction and symptoms, but or previous diagnosis, were pretty much in class 2. And we had some patients that were actually very poorly symptomatic, very polysymptomatic. They didn't have many symptoms. But looking at the FPEF score, you can see that the ones with higher probability are the ones that are going to be more symptomatic, comparing with the ones that were considered at low or intermediate probability. And this is important also because those that were considered at intermediate probability are actually a very large number, which are 500. It's not a small thing. It's a lot of people that could actually need some special follow-up to be sure they wouldn't get symptomatic. And how about the screening performance of our tests? This was particularly important. So the screening cohort that you saw was actually very, very important for us to see how effective we were in catching everyone. The thing here is that we wanted to have an algorithm that would be actually very good for a screening purpose, which is high sensitivity. And we did get a very good sensitivity, and only one of these patients actually wouldn't be diagnosed using this heart failure, and this was a patient with mildly reduced ejection fraction, which is quite interesting. I would expect to be one with other ejection fraction. And we also thought, well, maybe we're not using the right cutoffs. Maybe the problem is we're using only 125. And we know that there are a lot of things like age and sex that actually are going to raise the normal boundaries or the normal threshold of NT-proBNP. This is an analysis we did using the exact cutoffs that were proposed initially by Cleland and are in the paper of the consensus of natriuretic peptides by Eugenie, that you know very well. So using the original cutoffs in the phase 1, for the phase 2, 36% went through the confirmatory stage. If we use the different cutoff, 27% would go through the confirmatory stage. And the major difference is going to be in the number of people that we were going to miss in terms of patients that were women and older, and we would have many more people between 50 and 55 and 60 that were men, because the cutoff here would be even lower, so it would be 75 and not 125. So this is the difference that we would get if we had this cutoff. And how about the diagnosis of heart failure? What would happen if I used this initial cutoff through all the algorithm? So the heart failure prevalence in this particular cohort would be 12%. And actually, I would miss 2 of the mildly reduced cases. And yes, I would lose 300 of those that were considered with a heart failure with preserved ejection fraction, which at most is going to reduce the value, of course, of prevalence of heart failure, but is not going to change the distribution of these patients. And we would be missing people that clearly have the chance to have very, very good medical therapy that would change their prognosis. So our conclusion were that using this more contemporary definition of heart failure, the estimated prevalence was really high. So we had 16.5% in those that were 50 or plus. Heart failure preserved ejection fraction is going to be the big thing in the future. They are hanging around, as you can see, because 9 out of 10 were not diagnosed, and this is quite important. Women are going to be the eldest and also the sickest people having heart failure preserved ejection fraction, and this prevalence can actually be as high as 30% in those that are 70 or above. So of course, this was a teamwork. I am only giving you the highlights of what was 1 year in the field, very, very hard, going through all these places, reviewing. We had 1 echocardiography that was certified, AACVI certified, reviewing every echo that was performed, every echo,
to make sure that we would have reliable data. So every analysis was actually performed by the same lab with the same cutoffs, with the same processes, so that we could have consistency. So this was a huge amount of work, but I do think that it made us believe that it is possible to do nationwide studies that could actually characterize prevalence of diseases if we actually put our heart into it. Thank you. Vamos a hablar entonces, ella dice que gracias, realmente es fantástico ver un proyecto de esta dimensión. Es decir, yo creo que nunca, y eso se comentaba hace poco, en ningún país europeo se llevó a cabo un proyecto de estas características, que además requiere un trabajo tan enorme, porque como ella nos decía ahora al final, todos los ecos, es decir, la metodología es clave, y realmente que no haya problemas metodológicos es uno de los elementos claves, porque si se puede dudar sobre los elementos del diagnóstico, pues eso ya es la duda sobre los resultados, que condicionaría mucho el impacto y la relevancia de los hallazgos, pero en realidad la metodología tan estricta, la revisión individualizada de los ecocardiogramas, el point of care en el momento, además, que yo creo que es muy importante que el point of care del NT-proBNP se haga en el mismo momento que el paciente es evaluado, y yo creo que eso le da una fortaleza especial a los resultados, pero en realidad estos resultados nos tienen que hacer reflexionar sobre muchas cuestiones respecto, desde la definición de insuficiencia cardíaca hasta la dimensión de la insuficiencia cardíaca. Vamos a abrir quizás el debate con nuestros colegas del 12 de octubre. No sé si Fernando, Juan, Fernando, por favor. Hay preguntas. Muchísimas gracias, Cristina, por darnos estos datos que desde luego nos ayudan a entender mucho mejor la epidemiología, la prevalencia de este problema. Desde luego son importantes porque traducen los criterios que tenemos en clínica a los criterios poblacionales. Y esto es terriblemente importante. Dos preguntas muy breves, porque aquí hay más preguntas en la audiencia. Primera, ¿cuánto tiempo le costó poner en marcha todo esto? Esto es muy difícil y me gustaría saber una cifra. Y segundo, ¿tiene alguna proyección de hacer un seguimiento de estos pacientes? Bueno, gracias por estas cuestiones, son absolutamente importantes, porque que sí que vamos a tener seguimiento en los próximos 5 años, que habíamos pedido el consentimiento informado para hacer conexión con los registros electrónicos de estos pacientes, y también vamos a poder contactarlos para poder venir a hacer una reevaluación, si tenemos el dinero, claro, para hacer una reevaluación a los 5 años. Es muy importante, porque hay aquí un grupo de personas que no son diagnosticadas como teniendo insuficiencia cardíaca, pero va a ser muy importante también para nosotros tener una idea si estas personas se van a tener insuficiencia cardíaca o no. Entonces, creo que va a ser una gran oportunidad, porque tenemos una base también de datos muy grande, muy alargada, con biobanco, con biomarcadores que podremos incluso mesurar, porque creo que va a ser extremadamente informativo en el futuro mirarlo de una otra forma. Sobre el tiempo, nos ha tardado 3 años, 2 en el planeamiento, que ha sido muy importante. Bueno, tuvimos mucho tiempo planeando. Era un proceso que empezamos con la Nova Medical School para hacer el cálculo del tamaño y cómo iríamos envolver los pacientes. Los individuos. Eso era muy importante. Cómo iríamos coger una muestra que sea representativa, cómo iríamos poner esto en marcha. Y tardamos como 6 meses planeando solo cómo iríamos a hacerlo. Después tenemos otros 6 meses planeando cómo iríamos a hacer el algoritmo.
si iríamos a empezar con síntomas, si iríamos a empezar con el NT-proBNP, como queríamos nosotros hacerlo. Y a nos parecería muy importante tener un picture de aquello que era el total de los posibles candidatos a insuficiencia cardíaca, porque tenemos aquí muchos stage B. Por lo tanto, queríamos también empezar con NT-proBNP, con este concepto de que hay algún daño miocárdico en estos pacientes, aunque puedan no estar con síntomas, y tener una cohort que después podríamos seguir y ver lo que pasa con estos. Después tardamos un año planeando lo que iría a ser la forma como iríamos para el field, para el terreno, hacerlo propiamente. Entonces, que tenemos que empezar pensando cómo iríamos a hacerlo en los centros de salud, en atención primaria, si iríamos a hacerlo con una clínica móvil, y creemos que esto es el modelo que ha funcionado mejor porque no estábamos perdiendo los pacientes. Después, un año en terreno, ahí haciendo el screening en el país. Y nos fuimos, como he dicho, a 22 diferentes locales en el país, corriendo el país desde norte hacia sur, para poder tener una muestra que fuera representativa. Nos fuimos a los sitios más pequeños, con menos acceso, a los sitios mayores como Lisboa, que tiene muchísima gente, pero mucho acceso. Entonces, era importante tener esta representatividad. Y creo que, bueno, ha sido un trabajo duro, pero creo que los resultados que hablan por sí. Si hay alguna pregunta, realmente, como Cristina dice, hay que tener a personas con la capacidad y con la dedicación y lo inspirador que es personas como Cristina o profesionales como Cristina, que son capaces de poner en marcha un proyecto de esta dimensión. Es decir, realmente es una cosa pues fascinante en ese... La clave es tener un grupo de trabajo. Sin duda. Esto es un trabajo impresionante. Habíamos 60 profesionales que han estado en el terreno ahí haciendo este screening, ¿no? 60 profesionales diferentes por todo el país que se fueran con la clínica móvil para que tenemos una muestra que fuera recogida de la misma forma todo el tiempo. Entonces, había que tener estos equipos que estaban cambiando todo el tiempo. Sí, sin duda. Ha sido... Sin un equipo muy grande no se puede hacer esto, pero sin un liderazgo realmente que sea capaz de alinear el equipo tampoco se puede hacer para que realmente la metodología sea intachable, y la metodología es lo más importante en estudios de estas características, porque cualquier problema metodológico hace dudar de los resultados, y ese es un problema para un estudio de esta dimensión, pero hay que tener a personas como tú que realmente es capaz de ejercer ese liderazgo sobre ese equipo tan grande y que realmente se obtiene esta información. Sí que si tú tuvieras ahora que, en base a los datos del estudio PHORTOS, modificar la definición universal de insuficiencia cardíaca, tanto en su patrón fenotípico por fracción de eyección como en su patrón fenotípico por cutoff de NT-proBNP, o incluso por su patrón fenotípico de manifestaciones clínicas, y te preguntasen qué harías, qué novedad incorporarías al algoritmo de definición universal, ¿qué harías? ¿Cambiarías la evaluación clínica? ¿Cambiarías la evaluación por fracción de eyección? ¿Cambiarías el cutoff? ¿Harías algún tipo de mezcla diferente de cosas a lo que hasta ahora se ha aprobado para hacer el diagnóstico, entre aspas? Porque ya veremos un poco del síndrome clínico, porque lo que sí es cierto es que la gente pierda la esperanza de que la insuficiencia cardíaca va a hacer el diagnóstico una máquina o un análisis. Se necesitan clínicos que sean capaces de recoger una información que luego, de alguna forma... ¿Qué cambiarías en esto? Bueno, lo que a mí me creo es que es muy importante. La suspensión clínica va a ser siempre muy difícil. Y el examen objetivo, lo que decimos de torgescencia, tal, es muy bonito. Pero al final nadie lo va a hacer en atención primaria, que es donde los pacientes van a estar, y queremos diagnosticarlos muy temprano.
Para mí lo importante sería que se pudiera usar la clínica disnea, fatiga, en toda la gente que tiene riesgo, personas hipertensas, diabéticas, obesos, en todas esas personas, y usar en TPOBNP como el triador, como hacemos aquí, como el screening para después entonces hacer el eco. Y con el eco y con el NT-proBNP, que tiene que ser un poquito más relajado en los cutoffs, pero no tanto como 125, porque es muy bajo, pero creo que ese que tenemos que le da a las mujeres después de los 70, 250, y después les da valores intermedios para los otros, como Cleveland ha propuesto, me parece que es equilibrado en la capacidad diagnóstica y que podría ser usado junto con el eco. La fracción de eyacción no va a ser muy importante. Ahora nosotros sabemos que vamos a tratar toda la gente de la misma forma. No va a ser tan importante. Bueno, los que tienen reducida sí que tienen que ser mucho bien identificados porque tenemos dispositivos y tal, pero los otros, a lo más, los factores de riesgo van a ser los mismos. Entonces, lo que creo es que es importante percibirnos que vamos a tener una suspensión clínica que tiene que ser más alta para hacernos NT-proBNP a muchísima gente y después usar cutoffs que son un poquito más altos también con el eco, oyendo a parámetros como sea la masa, la aurícula izquierda y también, claro, el Doppler tisular, que va a ser muy, muy importante en estos contextos. Pero si las personas tienen algunos síntomas, que tienen un NT-proBNP aumentado y que tienen efectivamente alguna alteración estructural o funcional, es suficiente para hacer el diagnóstico sin irnos para scores de FPF, esas cosas, porque lo creo que estamos haciendo muy complicado y no estamos a identificar precozmente las personas que van a beneficiar de esas medidas que no tienen que ser solo farmacológicas, pero también de pérdida de peso, de intervención en estilos de vida, y que va a ser muy importante tener toda esta gente identificada. Hola, ¿se me oye? Hola, bueno, yo soy Javier de Juan, cardiólogo de aquí del 12 de octubre, y lo primero de todo me gustaría dar la enhorabuena a Cristina por el gran trabajo que ha hecho, me parece fantástico. Creo que además abre la vía a un grupo de gente que ha sido menos explorada en la insuficiencia cardíaca, ese paciente con daño claro, pero que todavía no ha llegado a la clínica, y ese tratamiento precoz, que sin duda es hacia lo que debemos ir, ¿no? Hacia la prevención o tratamiento en primeros estadios, seguramente cambie digamos, la trayectoria de la enfermedad, y tenemos menos evidencia porque la mayoría de los estudios clínicos que se han hecho no incluyen esos pacientes, sino un poquito más avanzados. Pero me gustaría preguntarte un poco una reflexión por cómo lo ves una vez que has hecho el estudio, porque sorprenden el número tan alto de prevalencia respecto a los datos previos que tenemos poblacionales. Es cierto que metodológicamente es exquisito y la definición son las que actualmente están validadas, pero no deja de ser un score que también a veces en la práctica clínica pues vemos sus fallos, es decir, que hay pacientes que la puntuación europea de insuficiencia cardíaca del score nos da una puntuación alta, sin embargo a veces nosotros en la consulta pues dudamos a veces si el diagnóstico es real de insuficiencia cardíaca porque se solapan factores de riesgo o alteraciones en la ecografía que a veces son difíciles de interpretar en un paciente a lo mejor hipertenso, mayor o con fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco esa reflexión que habéis hecho con estos números, si os han sorprendido, si creéis que puede estar sobredimensionado de alguna manera, si creéis que los scores hoy en día utilizados realmente son válidos o tenemos que afinarlos, un poco cómo interpretáis ese número tan alto y un poco, bueno, pues mayor de lo que teníamos hasta ahora encontrado en estudios poblacionales. Gracias. A dos cosas que han sido muy importantes. Lo primero es el bajísimo número de personas que tenían una fracción de eyección abajo de 50%, que no estábamos esperando esto. Estuvimos muy, muy preocupados considerando que esas personas no se habían venido porque tenían un diagnóstico previo probablemente y por eso no querían participar. Entonces nos fuimos a ver los motivos de la recusa. Renuncia. Sí.
nos fomos a ver y fomos a ver qué edad tienen esas personas por eso mismo, porque estábamos preocupados porque pensábamos que serían personas que ya estaban enfermas y que no irían venir. Y eso no ha acontecido. Eso ha sido una cosa positiva, pero hay que considerar que podrá estar subestimada también esta parte de la fracción de sesión reducida y de la fracción de sesión ligeramente reducida. Que no estaba a espera, claro, de estos números, que la primera cosa que hicimos fue, está todo mal, lo hacemos todo mal. Y empezamos mirándolo de diversas formas, incluso con el score americano de A2PEF. Y mismo usando ese score, que es un score más clínico y con menos datos en términos de detalles ecocardiográficos y que no tiene en T/BNP, que es algo que considero impresionante, que seguimos teniendo una prevalencia que va a los 8%, pero que sigue siendo muy alta para aquello que estábamos a pensar. Entonces, lo que creo es que hay aquí una cosa también que me ha sorprendido, que es que si vas a ver los resultados, 7% de los que están con fracción de ejecución preservada tenían fibrilación auricular, que era algo que estaba esperando al revés, que tenían casi 40%, que es lo que está en los registros, en los estudios. El facto de que tenemos tan pocos pacientes con fibrilación auricular dentro de esa cohorte de 1000 pacientes, me ha dado la idea de que probablemente no estaríamos sobreestimando así tanto, porque estas personas que tenían estos cutoffs, que el score de la GAFIA, que tiene cutoffs más altos, que de verdad que tenían excluido esos que podrían tener un NT-proBNP más alto y estarían con síntomas por su fibrilación auricular y no porque tenían insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que creo es que sí, que hay aquí algunos pacientes seguro que no van a ser verdaderas insuficiencias cardíacas con fracción de ejecución preservada como nosotros lo definimos, pero la cuestión es lo que queremos nosotros. Queremos identificar personas que están en riesgo y que tienen una altísima probabilidad de progresar para insuficiencia cardíaca y empezar no tratando con fármacos, no tiene que ser fármacos, tiene que ser tratar la hipertensión, tratar todas las comorbilidades, o queremos esperar más tiempo y hacer el diagnóstico más tarde y después tenemos un problema que no va a ser posible de revertir y que va a poner a estas personas mayores en los hospitales ingresadas por insuficiencia cardíaca. Esa es la cuestión. Aquí hay que haber un cambio de lo que nosotros consideramos que es importante en términos populacionales para intervenir. Y a mí me parece que la mayor mensaje de Portos es que tenemos que estar muy atentos, que aunque puede no ser exactamente la definición estricta de insuficiencia cardíaca, pues que estas personas se van a tener una infección o una neumonía o algo, que se van a ingresar por insuficiencia cardíaca seguro. Muchas gracias, Cristina. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor Juanatey? Todas las que quiera, ya sabe, que usted es vía libre aquí en estas sesiones. Muchas gracias, Cristina, y os felicito por el proyecto Portos, porque yo creo que ofrece un aspecto muy relevante y que llama mucho la atención. Yo creo que el principal hallazgo es una asombrosa prevalencia de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada mucho mayor de la esperada. Y como decía mi compañero Javier de Juan, realmente es imposible poner una objeción a la metodología que se ha seguido. A lo mejor lo que hay que poner una objeción es a la definición universal de insuficiencia cardíaca en pacientes con FEBI preservada. No sé, según estabas contándolo, me acordaba de los años 90, cuando alguien llamó la atención y dijo, señores, con los criterios actuales estamos diagnosticando al 15% de las mujeres jóvenes de prolapso mitral. Y hubo que cambiar los criterios para la definición de prolapso mitral porque el hallazgo de la altísima prevalencia, no sé, me llama muchísimo la atención una prevalencia del 12%
de insuficiencia cardíaca con FEBI preservada con los cutoff actuales. Creo que a lo mejor, seguro que no es tan baja como la que estamos diciendo en estudios poblacionales de 2-3%, pero a lo mejor no es tan alta como 12%. Seguro que hay algo que modificar para diagnosticar adecuadamente el problema. No sé cuál es tu reflexión. Esa es la cuestión, lo que estamos buscando, es que estamos buscando los que son estrictamente insuficiencia cardíaca con todos los síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, y ahí sí creo que tienes razón, ¿no? Que estamos inflacionando el número de personas, pero si queremos hacer diagnósticos que son más tempranos y si queremos prevenir la progresión, me parece importante tener esto en mente. Si vamos a llamarles insuficiencia cardíaca a todos o no, creo que no es lo más importante. Lo más importante va a ser lo que vamos a hacer con estas personas, porque estas personas están enfermas, aunque puedan no ser exactamente insuficiencia cardíaca. Pero el síndrome de la insuficiencia cardíaca está ahí. Y que tiene síntomas, no están muy sintomáticos, claro, pero que tienen síntomas y que tienen alteraciones estructurales y que tienen NT-proBNP que está aumentado. Y claro, si vamos a mirarlo como está, que vamos a ficar muy preocupados porque ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? Es imposible, ¿no? Que también concuerdo con eso, pero la idea no es traer toda esta gente para dentro de los hospitales y hacerles tratamiento, dejarlos en atención primaria y hacerles lo que me parece que es muy importante, que es tratar los factores de riesgo e intentar mejorarles la calidad de vida, hacer ejercicio, rehabilitación, y eso sí que me parece que va a ser lo más importante. Claro, no estamos aquí usando criterios muy estrictos porque la metodología tenía que ser estricta. Pero sí que vamos a tener que pensar mejor lo que vamos a considerar como insuficiencia cardíaca la verdadera insuficiencia cardíaca y lo que son el resultado del envejecimiento y de los factores de riesgo. Sí, sin duda, sin duda. Al final, yo creo que una de las cuestiones, porque siempre ha sido la cuestión, es cómo definir insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Cómo definirla? Es un diagnóstico difícil que hay que establecer una serie de criterios y ahora es evaluación clínica, cutoff de NT-proBNP o eco. Y si no tienes NT-proBNP, incluso eco, y uno tiene que llegar a un consenso. Ahora habrá mucho debate y yo creo que vuestros datos estimularán el debate en qué entendemos por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero a mí lo más importante que me queda de algunas cosas, porque realmente la información de este estudio es fantástica, el seguimiento va a dar mucha información sobre qué sucede con esto, es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es un problema primariamente del corazón. Si tú tienes fracción de eyección reducida, el corazón es el que dirige tu enfermedad. Si tú tienes insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, probablemente lo que dirige tu enfermedad son otras cosas que afectan al corazón. El corazón sufre las otras consecuencias que es la enfermedad. Y yo creo que ese es un poco el concepto hacia dónde vamos a ir. Reducida, el corazón es tu problema y afecta a todo. Preservada, tus problemas son otras cosas que acaban afectando al corazón. Y yo creo que ese es un poco uno de los mensajes del estudio PHORTOS. ¿Por qué es elevada la fracción de eyección preservada con síndrome clínico en base a la definición actual de PEF? Porque hay muchas cosas, probablemente en la población, en vuestra población, porque en el Alentejo la prevalencia es más alta que en otros lugares donde igual el acceso al sistema sanitario, al control de los factores de riesgo es mejor, pero ¿por qué este problema se concentra especialmente en un área tan rural como es el Alentejo y tan un poco diseminada la población? Pero yo creo que esa es otra de las lecciones del PHORTOS. Si tú tienes fracción de eyección reducida, tu problema es el corazón, concéntrate en el corazón. Si tienes fracción de eyección preservada y el síndrome clínico, tu problema es el organismo en general, las comorbilidades que están afectando al corazón, ¿no? Y realmente yo lo que sí estoy convencido es que vuestro estudio va a hacer cambiar de alguna forma
lo que ahora tenemos como definición universal de insuficiencia cardíaca, que ahora en el año 24 empieza el Task Force a reunirse para hacer una segunda definición universal de insuficiencia cardíaca, y ese es uno de los puntos centrales del debate. ¿Qué entendemos por fracción de eyección preservada dentro del síndrome clínico? Cristina, realmente es muy estimulante tener aquí a personas como tú, realmente que son capaces de liderar un proyecto de estas dimensiones, hacer proyectos de otras características. Probablemente desde un punto de vista logístico es más sencillo. Hacer un proyecto de esta dimensión es de una dificultad extraordinaria, pero que estimula seguro mucho y realmente aporta una información extraordinaria para reflexionar sobre uno de los problemas de salud mayores, que es la insuficiencia cardíaca. Hay pocos problemas de salud que tengan la repercusión sociosanitaria tan importante como la insuficiencia cardíaca, y estudios de estas características nos darán claves un poco de cómo afrontar esta realidad. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los colegas del 12 de octubre y gracias a todos los que están conectados también de otros lugares a la sesión, y gracias a todos.